representante, bueno, en este caso Mila, que nos conocemos hace tiempo, que trabaja en la Consellería de Educación, en la Dirección General de Política Educativa, y creímos que era muy interesante una visión sobre el portfolio europeo de las lenguas, que es algo que une todo. Hola, buen día, buenos días, good morning. En fin, hago la charla en español porque sé que, en castellano, porque sé que muchos de los participantes habéis venido de otros países y el portfolio europeo de lenguas es el tema que me ha tocado. Es muy importante el portfolio porque, para el tema que tratamos hoy, porque ¿qué vehículo necesitamos para viajar, para que exista movilidad? Los idiomas. Entonces, el portfolio es una herramienta que es muy versátil, tiene fundamentalmente dos funciones, pero después muchas otras, y que ayuda mucho a que se trabajen bien las lenguas en los centros educativos y a después poder utilizar parte de este portfolio como una de las 5 partes del Europass. ¿Conocéis el Europass? Sí. Entonces, para nuestros alumnos, tanto los de FP como los alumnos de bachillerato, que se van a marchar a otros países, es muy importante que tengan un currículum europeo. Y dentro de ese currículum, una de las partes es el pasaporte. Ahora veremos las partes. He pensado empezar enseñándoos diversos portfolios que tenemos validados, para que veáis exactamente, los que no conocéis el portfolio, en 5 minutitos lo que es. Y luego ya pasamos a la presentación. Entonces, tenemos por un lado el portfolio electrónico y por otro lado otros portfolios que son los que se iniciaron en 2002. En 2001 se publica el Marco Común Europeo de Referencia. En 2002 se empieza en Madrid, en el Ministerio, a trabajar con las diferentes comunidades autónomas desde el servicio de Andrés Ajo, entonces no se llamaba SEPIE, se llamaba OAP, pero es el mismo que ahora le han cambiado el nombre. Y entonces empiezan a convocar a los políticos de cada una de las comunidades autónomas, se ponen de acuerdo y empiezan a trabajar con lo que fue el Portfolio Europeo de Lenguas, que digamos que es la vertiente práctica del Marco Común Europeo de Referencia. No es exactamente eso, pero bueno, está muy vinculado. El Marco Común es una cuestión práctica que algunos de vosotros habréis leído, y el portfolio es una herramienta práctica, no teórica como el marco. Entonces, por un lado, al año siguiente, en 2003, ya empezamos los técnicos a trabajar en ello, a ir a Madrid, a trabajar directamente con las personas que habían escogido desde el Ministerio para hacer el portfolio que serviría para todo el Estado español, y después desde cada una de las comunidades autónomas se estuvo trabajando en portfolios adaptados a la realidad lingüística de cada una de las comunidades. Entonces tuve la suerte de estar trabajando en el equipo de secundaria. Yo coordiné el portfolio europeo de secundaria de la Comunidad Valenciana. Todos los portfolios de la Comunidad Valenciana los coordinaba Ana Marí, que ahora es nuestra subdirectora general. Entonces, por un lado se hizo el portfolio de infantil, que es un arbolito desplegable. Lo he traído, está aquí. Entonces tiene ventanitas que se van abriendo. Todo son actividades de lengua que con gomets, con adhesivos, pues se van indicando según la lengua que se utiliza. Cada lengua tiene un código, un color, en fin, actividades para los niños pequeños, tanto en infantil como en primaria. El de primaria es una cajita, un maletín. Es como si fuese una colección. Igual que los niños pues les gusta coleccionar cromos de futbolistas o después les gusta coleccionar sellos, pues aquí coleccionan experiencias lingüísticas y cuestiones que tienen que ver con las lenguas que ellos conocen. Entonces es bonito porque, como todas las colecciones, pues anima a seguir coleccionando, ¿no? A seguir coleccionando experiencias lingüísticas. Después ya, en secundaria, y en adultos, pasábamos a un archivador. He traído el de secundaria, pero el de adultos es igual en azul marino. Entonces era un archivador, ahora os explicaré en qué partes consiste, y posteriormente
desde aquí, desde la Comunidad Valenciana, surgió la iniciativa de hacer un IPEL, un portfolio electrónico. Está validado y no es de la Comunidad Valenciana, es para el uso de cualquier persona que lo quiera utilizar. Si ahora mismo vosotros queréis en el móvil entrar, yo es que he cogido pantallazos por si fallaba el wifi, que a veces ocurre, pero si queréis desde el móvil poner en Google IPEL, entráis directamente en Access IPEL o Acceso IPEL, porque normalmente la primera entrada os lleva a la Consellería de Educación y entráis directamente. Si tenéis un iPhone o un iPad, veréis que tenéis que entrar a través de Safari y veréis esa pantalla. Entonces, si ya tenéis una cuenta, pues ponéis vuestro usuario, y si no, ponéis crear cuenta nueva y os podéis crear vuestro propio portfolio en este momento. Además, he traído los pantallazos porque Julia Roberts me ha pedido que enseñase su portfolio. El mío no, el mío era como un poco más aburrido. Es que realmente, si no tienes la primera pantalla de la biografía escrita, no puedes seguir avanzando. Entonces, para no tener que estar escribiendo ahora una cuenta nueva, digo, bueno, pues me invento una y veis que ahí es el lugar donde podéis ir poniendo pues vuestra foto, vuestros datos. En papel era lo mismo, en papel el portfolio, igual el de primaria que el de secundaria, el de infantil no, porque ya os digo, tiene otro formato muchísimo más lúdico, pero todos los portfolios consisten en 3 partes: el pasaporte, la biografía y el dossier. El pasaporte es como un pasaporte y en formato electrónico lo mismo. Tiene espacio para la foto, aquí, y es como un pasaporte para viajar a otros países, pero basado más en experiencias lingüísticas. Y luego tiene cuadros que representan las destrezas, las mismas destrezas que el marco. Ya no, desde 2001 ya sabéis que ya no se habla de 4 destrezas comunicativas, sino de 5, porque está también la interacción: comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escritas y interacción. Entonces, pasamos. Tenemos espacio pues para poner todo el historial lingüístico, con fechas. Es como una especie de diario, el que es online, ya os digo, es mucho más versátil, porque los alumnos lo pueden trabajar en su casa. La idea tanto del portfolio en objeto como del portfolio en las nubes es que sea del estudiante o del individuo, del ciudadano. Realmente, vosotros como profesores, yo os aconsejo que antes de empezar a trabajar con el portfolio con vuestros alumnos, os hagáis vuestro propio portfolio para experimentar qué significa eso. Entonces, vuestros alumnos, sean de la edad que sean, pues lo podéis utilizar de infinidad de formas. En media hora es un poco difícil que os dé a conocer realmente todas las ventajas que tiene el utilizar el portfolio en el aula. Necesitaríamos un curso, en los CEFIRES hacen cursos de formación del portfolio europeo. Pero voy a intentar de la manera más rápida posible pues comunicaros estas 2 funciones principales. Una es la pedagógica y la otra la de registro. Para la movilidad europea, que es el tema que ocupa al día de hoy, desde luego sería la informativa, la de registro. Este pasaporte, bien en objeto o bien en online, pues tiene la ventaja, como os decía antes, de que constituye una de las partes del Europass, de ese currículum europeo. Pero aparte, pues en el aula también ofrece muchísimas ventajas al trabajarlo en un centro, porque como muchos de vosotros ya estaréis pensando, tiene la necesidad, el portfolio, de que te obliga a trabajar de forma coordinada. Lo que siempre decimos los profes, los asesores a los profes de lenguas y de no lenguas, que no se puede trabajar realmente una lengua de forma aislada. En muchas comunidades autónomas como esta tenemos la ventaja de tener 2 lenguas oficiales. Esto ha de ser una ventaja. Hemos de ayudar a los alumnos a que lo sea. No que estén dando, por ejemplo, en un idioma unas cosas y en otro idioma las mismas cosas, y muchas de las cosas se solapen y se repitan. Si hay coordinación, si hacemos una buena integración de lenguas, todo resulta más fácil, no solo para los alumnos, también para nosotros los docentes. Entonces, este portfolio es
solamente un instrumento que ayuda a que eso sea posible. ¿Se puede hacer sin el portfolio? Por supuesto, llevamos muchos años haciendo cursos de formación, de integración de lenguas, se puede hacer integración de lenguas sin portfolio, pero si tenemos el portfolio, digamos que el portfolio obliga al equipo de profesores a ponerse de acuerdo, porque si no, estaréis pensando cómo vamos a hacer con un único instrumento para toda una etapa educativa, entre varios profesores, las mismas cosas. Acabaríamos repitiendo apartados o dejándonos apartados sin trabajar, ¿verdad? Pues por trabajar con él ya estamos obligados, de alguna manera, a ponernos de acuerdo. Y a que no ocurra, aquí hemos visto en muchísimas ocasiones, yo lo he visto desde el aula como profe, desde casa como madre, que muchas veces estamos viendo que en valenciano y en castellano se están trabajando las mismas cosas, en inglés también, pero en las lenguas, digamos, más parecidas todavía se nota más. Entonces, si trabajas con el portfolio, pues te ahorras muchísimo trabajo como docente y facilitas mucho trabajo a los alumnos. Por ejemplo, con las estrategias de aprendizaje son un ejemplo en los que enseguida lo vais a ver muy claro. Si estamos trabajando con los alumnos estrategias de expresión escrita, las estrategias de expresión escrita son las mismas en una lengua que en la otra, que en la otra, que en la otra. Si hay 3 lenguas o 4 lenguas en el centro escolar, pues no hace falta que les digamos 4 veces las mismas cosas a los alumnos. Podemos distribuirnos y decir, bueno, pues en valenciano vamos a trabajar las técnicas de expresión escrita, en castellano las técnicas de expresión oral, en inglés las técnicas de comprensión escrita, en francés las de comprensión oral. Y con las estrategias se ve muy claro, pero con cualquier otro ejemplo serviría también. Fijaos las veces que habéis visto lo que os comentaba yo antes, por ejemplo en sintaxis. Hemos visto muchas veces a nuestros alumnos que en el libro de texto tienen la misma sintaxis en valenciano que en castellano. Es exactamente lo mismo. Y bueno, que sea lo mismo todavía es mejor que sea diferente, porque a veces es diferente. Pero es que no hace falta hacerlo 2 veces. Digo diferente a temas como que en morfosintaxis se le llame determinante demostrativo en un material didáctico y en otro se le llame adjetivo demostrativo, que los hay, o distintas maneras de llamar, o sujeto, sintagma nominal, grupo nominal, ¡uf, qué mareo! Si, por ejemplo, decimos, bueno, pues en valenciano vamos a trabajar la sintaxis y en castellano vamos a trabajar morfología, o vamos a trabajar morfosintaxis solamente en una de las 2 lenguas, y en la otra lengua, mira si queda tiempo para trabajar tantísimas otras cosas que son comunes. Es decir, rompemos barreras, rompemos paredes. Estamos pensando que yo no soy profesora de inglés, soy profesora de lenguas. Y tú no eres profesor de valenciano, eres profesor de lenguas. Y tú no eres profesor de castellano, eres profesor de lenguas. Y cualquier otro profesor del centro es profesor también de lenguas, porque aunque casi todos estáis en programas plurilingües, estáis trabajando CLIL o TIL, o como le digamos a ICLE, tenemos muy presente la competencia lingüística. Y la competencia lingüística es un tema de todos. Entonces el portfolio, en principio, siempre animamos a los centros a que empiecen a trabajar los departamentos de lenguas. Pero si después de un tiempo, ya la cosa cuando está rodada, se unen los compañeros de las demás materias, porque también están trabajando la competencia lingüística, obviamente, pues mejor que mejor. Bien, damos un paseo un poco por encima y vamos a la presentación en realidad. No sé si habréis encontrado, sí, no sé si habréis encontrado el IPL en vuestros móviles. Sí, la de arriba. Vale. Y vamos a entrar. Yo es que quería que primero vieseis lo que era un portfolio, en objeto y para ver luego ya la presentación. Vale. Bien, este es el índice que vamos a hacer un poquito de prisita. El que es, no nos vamos a entretener mucho porque ya lo hemos visto, lo habéis visto. ¿Vale? Pero lo tenéis y como después Alicia o Jorge os lo van a colgar en la web del Congreso y tendréis todo
pues para después repasarlo tranquilamente. ¿Para qué sirve? Pues hemos visto las funciones pedagógicas y las tenéis ahí resumidas. Sobre todo, pues la palabra clave es motivar a los pequeños de una manera, a los más mayores de otra, a los adultos de otra. Pero la función pedagógica es motivar y motivarnos a trabajar en equipo, a considerar que la parte lingüística es un tema de todos, y por otro lado las informativas, que es incrementar la transparencia y coherencia en los criterios metodológicos, ir todos a una, no que utilicemos unos criterios de evaluación en una lengua y otros criterios de evaluación en otras, porque si estamos utilizando los mismos criterios metodológicos también es lógico que utilicemos los mismos criterios de evaluación. Ayudar a los alumnos también a ser conscientes de cómo aprenden. Si estamos trabajando estrategias de aprendizaje, estamos ayudándoles a pensar sobre su propio proceso de aprendizaje y por tanto también a autoevaluarse, que no es autocalificarse. A veces pensamos en autoevaluación y enseguida pensamos en autocalificación. Pueden también autocalificarse, claro, pero estamos hablando de algo mucho más amplio, del saber dónde estoy para poder seguir adelante, del saber a dónde voy, de conocer cuál es el objetivo de esta unidad didáctica. Cuando trabajamos por proyectos o por tareas es lo ideal para que haya una integración de lenguas y de integración de competencia lingüística, porque entonces el alumno sabe cuál es el objetivo de la unidad didáctica para ir en esa dirección y entender cuáles son las cosas que vamos a aprender en la unidad y ser él parte de ese proceso, no hacer las cosas porque las dicen los profes, sino formar parte también. Hay quien habla de negociar, sí, al menos de comprender, negociar, comprender y por supuesto autoevaluarse. Aquí tenéis resumidas las tres partes del portfolio: el pasaporte, la biografía y el dossier. El pasaporte, ya os he comentado un poco en qué consiste. La biografía es la que tiene, digamos, más potencia metodológica. Dentro de la biografía del portfolio tenéis planes de aprendizaje, tablas de descriptores que se pueden trabajar muy bien en el aula, porque los descriptores definen, como indica la propia palabra descriptor, describen los objetivos lingüísticos de aprendizaje. Entonces, al empezar una unidad didáctica, es muy importante articular lo que es el portfolio con los materiales didácticos que estemos utilizando, bien sean proyectos o una programación por tareas de una unidad didáctica normal y corriente, o el libro de texto, da igual, pero se debe articular, claro, tiene que tener sentido dentro de la propia programación. Consta de reflexión sobre el aprendizaje, de formulación de planes a corto y a largo plazo, de aprender dentro y fuera del centro escolar, de aprender más allá de cuando termina la etapa educativa en la que estemos, porque como sabemos una lengua nunca se termina de aprender bien del todo, es un trabajo para toda la vida. Y el dossier, que en primaria o en infantil son las cajitas de actividades donde colocamos cosas, pues en secundaria o en adultos, en escuelas de idiomas, en cualquier otra etapa donde ya los aprendices son adultos, es un lugar virtual o real donde el alumno puede escoger o consensuar junto con el profesorado qué muestras de trabajos de las 5 destrezas o actividades de lengua, como dice el marco, va a seleccionar para que estén ahí y sean evaluadas. Entonces esto, hay profes que enseguida te dicen, uy, entonces, ¿y si solamente hacen bien una por trimestre o por evaluación? Bueno, pues podéis, esto es una manera de aterrizar un poco en el aula, porque a mí me gusta dar ejemplos reales de aula, pero lo podéis hacer realmente como queráis. De ahí un poco la dificultad para acabar de comprenderlo, porque es muy versátil. Yo propongo siempre pues empezar poniendo un ejemplo, un trabajo de cada una de las actividades o de las destrezas lingüísticas por idioma, pero se puede hacer como queráis. Estas muestras pues pueden luego ser autoevaluadas por cada alumno, coevaluadas. La coevaluación es una muy buena práctica previa a la autoevaluación. Si no hay mucha cultura de autoevaluarse,
pues pueden empezar a hacerlo por parejas, ¿eh? Y no tengáis miedo a que hagan trampas, porque trampas en los exámenes siempre se han hecho también, siempre han existido las chuletas. Pues no pasa nada, si al principio cuando no están muy acostumbrados a en este caso estaríamos hablando de autocorregirse, ¿eh? Cuando hablamos de exámenes tradicionales o de cualquier otra muestra tradicional de ejercicio de evaluación, pues no pasa nada. Ellos pueden empezar, puede haber por una parte su autoevaluación y por otra parte la vuestra, se puede hacer a veces de una manera, a veces de otra, o en un trimestre podéis ir probando, o podéis empezar simplemente haciendo en un momento puntual del curso, pues para celebrar el Día de Europa, que es hoy, o el Día de las Lenguas, que es en septiembre, o la Semana Cultural. Podéis empezar como queráis, pero empezad poquito a poco, no es de repente hacerlo todo. ¿Quién lo usa? Pues por supuesto lo usa el aprendiz, porque es suyo, esto es del aprendiz, y se puede utilizar uno por su cuenta cuando es una persona adulta, o en cada clase de todas las lenguas, o en una clase y en las demás no. ¿Cuál de los tres modelos pensáis que es el ideal? ¿Cuál pensáis que es el ideal si hablamos de que es muy importante lo de la integración de lenguas? Claro, que se trabaje en todas las lenguas del centro educativo por parte de todos los profesores y de todos los alumnos. No empecéis así, empezad por ejemplo en primero de la ESO y después vais subiendo, pero con la idea, el objetivo de que esto al final sea una cosa de todos. No, quiero decir con esto que no tiene mucho sentido que lo haga solamente el profe de inglés, porque es muy a principios de, pues eso, 2003, 2004, cuando se empezaba a hablar del portfolio, parece que llegaba mucho a las lenguas extranjeras, y no es eso. Si lo trabaja el profe de inglés, pues bien, pero lo ideal y donde de verdad esto tiene mucha más eficacia es cuando se trabaja por el equipo de profesores, al menos los profes de lenguas. ¿Y cómo se usa? Pues como documento escrito, documento de audio y de vídeo. Lógicamente, en la parte del dossier del portfolio electrónico, no me he entretenido mucho porque voy a 1000 por hora, pero veis que está PDF, pueden pasar a PDF todo lo que quieran y subirlo, igual que se sube pues en Facebook o en cualquier plataforma de redes sociales, una foto, un trabajo, cualquier cosa. Es muy fácil y muy intuitivo. Y también los audios. Y esto nos ahorra un gran trabajo a los profes de idiomas o de cualquier lengua, porque lo lógico en clase es trabajar también pues, la parte oral, y a veces tenemos muchas limitaciones de tiempo, porque decimos, ostras, ¿cómo me va a dar tiempo a mí a escuchar a 25 alumnos, cada uno contarme? Bueno, pues que lo suban al dossier. Suben su audio y luego te lo envían. Entonces tú puedes corregirlo desde casa, en vez de llevarte las redacciones o las libretas, pues no te llevas nada, te vas allí, te conectas y corriges los audios. Y en todas las lenguas, tened en cuenta que es muy importante trabajar el audio, en las lenguas maternas también. Anotaciones gráficas, interacción oral en clase, con frecuencia variada. Ya os digo, podéis empezar pues por hacerlo en un trimestre, pero poco a poco veréis que es interesante utilizarlo con más frecuencia. Y por supuesto relacionado con la programación. Si no lo relacionáis con la programación, pues no tiene sentido como todo. Aunque lo hagáis una vez al año, no pasa nada, pero relacionadlo con la evaluación. Tiene diversidad de funciones e itinerarios, identificar un perfil lingüístico, centrar el currículum en el aprendiz, fomentar la responsabilización e implicación del propio aprendizaje, las tablas de descriptores, las estrategias de aprendizaje, sensibilizar en la diversidad lingüística. Dentro de la biografía tenemos, además de todas las cosas que os he comentado, también un apartado donde sensibilizamos al alumno sobre la importancia que tiene el respetar y conocer cosas de otros alumnos que a lo mejor tienen clase que hablan otras lenguas que para nosotros son desconocidas. Ese respeto también es a la inversa, en cómo hablan ellos nuestra lengua. Hay alumnos que vienen y no hablan nuestras lenguas de una forma correcta y no pasa nada. Lo importante es comunicarse e ir perfeccionándose, y ese respeto es importante. Sensibilizarlos y incrementar la tolerancia hacia otras lenguas y culturas.
Aquí os he puesto dos ejemplos de dos actividades que vienen en la guía del portfolio. También tenéis enlaces a la página web del Servei d'Educació Plurilingüe, donde tenéis el Portfolio Europeo de Lengua, sus guías didácticas originales de 2002-2003 y luego muchísimas otras actividades que se han ido incorporando a lo largo de los años, propuestas por asesores de formación, por centros que han estado, algunos de los centros que estáis aquí hoy estabais desde hace ya muchos años trabajando con el portfolio, y también hay fotos de los alumnos haciendo semanas culturales y muchísimas actividades. Esta es una de las que había en un principio, que se llama el abanico lingüístico. Es hacer un dibujo y de esa manera expresar, en cada color sería un idioma, y cada uno de vosotros podríais hacer un abanico lingüístico y dos no serían iguales.